Me parece que en términos económicos un deterioro que año a año se va profundizando, que podemos tener por un lado números, poder medir y tener datos sobre cómo viene esa situación, y después está también la situación, cómo esto de algún modo se articula con la situación de las familias en el día a día, la cantidad de gente que vive en la calle, la cantidad de gente sin trabajo, las empresas que cierran, las industrias. Entonces es un proceso de deterioro, de destrucción, diría yo, más que de deterioro, de destrucción de la Argentina. Y que frente a eso entiendo que el gobierno tiene la necesidad de empezar a hablar de temas de seguridad por dos cuestiones. Una, claramente para desviar la atención en estos temas, pero sería también muy reduccionista dejarlo solamente en un lugar de desvío, porque en definitiva también frente a este nivel de pobreza y de desocupación y de deterioro de la vida de las personas y frente a las distintas protestas que se puedan llevar adelante, la respuesta por parte del gobierno va a ser represión. Y eso significa entonces también armarse de otro modo, generar el protocolo que generó Bullrich a fines del año pasado, también para llevar adelante una política más represiva. Entonces me parece que es esta cuestión de disciplinamiento, control, ajuste, y si la respuesta, o sea, frente a protestas y demás, la respuesta concretamente tiene que ver con más represión. Y agrego una cosita más, ya para ir cerrando. Ya me está pasando que a veces hablando inclusive con compañeros y compañeras, o sea, con gente que es parte de la militancia y que ha participado de distintas marchas, que hoy ya no va, siendo de distintos barrios de acá de provincia de Buenos Aires. El otro día hablando con compañeras de Rosario me decían lo mismo, por el temor a la represión. O sea que ese discurso y toda esa modalidad que tiene el PRO de llevar adelante esta política de seguridad también tiene efectos hasta inclusive en la propia militancia. Bueno, quisiera agarrar el hilo de lo que planteaba Mónica en relación al protocolo aprobado por la ministra de Seguridad, y lo que voy a decir no quiere de ninguna manera negar que 2018 fue un año difícil, pero el protocolo aprobado fue en línea con digamos, los lineamientos establecidos por la ONU sobre cómo deben ser usadas las armas de fuego en situaciones excepcionalísimas. De hecho, si uno lee el protocolo, invito a la diputada a que lo haga, es muy claro en que solamente va a ser usado en casos donde medie riesgo para terceros, donde en definitiva haya una persona que pueda representar peligro para alguna otra persona, y es una herramienta de última instancia. En consecuencia, si estamos hablando de manifestaciones pacíficas, si estamos hablando de cualquier tipo de protesta, el derecho a la protesta está garantizado. Entonces, más allá de que podamos discutir, cualquier aspecto económico, me parece, por lo menos de mala leche, y perdón el uso coloquial, tratar de mezclar una situación económica difícil con el dibujo de un supuesto estado policial cuando no es tal. Entonces, me parece que ahí como diputado usted tiene una responsabilidad superior totalmente en no hacer este tipo de afirmaciones que son por lo menos inexactas. No son inexactas. No, absolutamente inexactas, porque el protocolo no viola la legislación internacional. Habla de si hay un grupo de personas que puedan resultar sospechosas, la policía y las fuerzas de seguridad están autorizadas a tirar. No es lo que dice el protocolo. Lo leí. Lo que dice el protocolo es, si hay una persona con un arma y hay otra persona en el grupo con la persona que tiene un arma y hace algún ademán por el cual podría darle el indicio que tiene un arma, ahí está autorizado a tirarle. A ver, lo leí perfectamente. Y de hecho hicimos un proyecto que plantea... No le mienta a la gente, porque no hay ningún riesgo en protestar. De vuelta, si alguien considera que hay algún motivo en la Argentina por lo cual hay que protestar, que proteste. Los derechos constitucionales en Argentina están garantizados, entre ellos el derecho a protesta. Este protocolo no tiene nada que ver con eso. Entonces, si quiere discutamos de economía, discutamos de lo que quiera. ¿Leíste el protocolo? Sí, por supuesto que lo leí, porque y soy abogado. Y también, en consecuencia, le puedo... eso. A ver, está claro que 2018 fue un año difícil para todos, tanto para quienes votaron a Mauricio como para quienes no. Eso no quita que la gran mayoría de los argentinos, aún quienes no lo votaron, entendían que la situación de 2015 era realmente compleja. El gobierno trató de salir de esa situación de la manera, si se quiere, evitando el shock parecido al que aplicó el peronismo en el 2002 con Remesenikov. Eso fue gradualismo, que tuvo sus limitaciones, tuvo sus errores, y devino en esta situación que hoy por hoy tenemos, que si bien es difícil, en términos reales el salario ha caído en torno al 10% en términos reales. Entonces, es cierto que estamos más complicados, es cierto que el bolsillo está más apretado, no es cierto que hay una situación, si se quiere, catastrófica. Entonces, creo que esa es la razón por la cual, a pesar de que 2018 efectivamente fue un mal año, y nadie lo está negando, no se ha generado una situación tal que haga que los argentinos le den la espalda a este proceso de cambio. Lo cual no quiere decir
que ahora el gobierno tenga que seducir tanto a su electorado como a otro tanto. Creo que este año, por un lado, la mejora de la competitividad y el aumento de las exportaciones, como está contemplado, va a ayudar mucho a las economías regionales. Por otra parte, en junio se proyecta que el salario mínimo le gane interanualmente a la inflación, es decir, va a haber una mejora del salario real. Entonces, si se dan estas situaciones, es probable que mejore la percepción de la gente en relación al gobierno, pero no lo quiero pensar en clave electoral, sino algo más concreto. Si esto se mantiene, es probable que los argentinos estemos mejor. Y eso me parece que es importante, independientemente de si después votan a Mauricio o no lo votan. ¿Están dadas las condiciones para esto? Creo que el planteo, a ver si es competitivo o no, yo creo que es la figura de Macri ha tenido un desgaste en 3 años tremendo, que tiene una imagen negativa muy alta. Que eso te digo, por uno dice, bueno, tiene un 35%, un 30%, un 29% según las encuestas de posibles votantes, eso significa que hay una gran mayoría que no lo mira desde ese lugar, que no está evaluando como una cuestión positiva el gobierno de Macri en estos 3 años, y por eso digo, aparecen las discusiones sobre desdoblar elecciones, sobre ver cuál sería la mejor performance para lograr que Macri pueda presentarse nuevamente como candidato a presidente. Y me parece que lo que está sucediendo tiene que ver con decisiones políticas, o sea, que no es que fue difícil, o sea, más es como decir, bueno, hubo mal tiempo, llovió, no, o sea, tiene que ver con definiciones políticas, y las consecuencias de esas definiciones políticas, vuelvo a insistir, tienen que ver con la destrucción de la productividad de la Argentina, de un modo de pensar la economía a partir de la especulación financiera, destruyendo puestos de trabajo. Yo me acuerdo con Yamil, yo no sé si él se acordará, pero estuvimos a principios del 2016 o 2017 más o menos con un debate similar, donde él hablaba del trabajo productivo. Y me parece que está bueno retomar esas palabras de aquel momento, porque visto 3 años después, lo que vemos es que lejos de hablar de trabajo productivo, y tenemos que hablar de destrucción de puestos de trabajo y de una avanzada donde la economía se basa en la especulación financiera. Y esto también me parece un tema para convocar y para poder conversarlo con los empresarios y los industriales argentinos, porque esto, digo, esas personas que han apostado a producir, a tener empleados y empleadas, a generar instancias de trabajo, no están, digamos, en la misma sintonía que lo que propone el gobierno de Macri, que es justamente todo lo contrario. Entonces, me parece que para adelante estas son cuestiones que tenemos que evaluar. Tenemos ahora en 2019 la oportunidad de poder generar una propuesta electoral, que en eso están trabajando muchísimos compañeros y compañeras, y entiendo también que Cristina, a la cabeza de esa articulación y de la posibilidad de construir esa unidad, se verá después las candidaturas. Me parece hasta que no es el momento para discutir nombres, pero sí creo que hay una profunda convicción y una profunda labor en pos de lograr esa unidad, porque entendemos que en esa línea hay una unidad que tiene que ver con poner en discusión cuál es el modelo de país que queremos. Y en ese sentido también, bueno, poder generar esa unidad para poder ganar las elecciones, sabiendo que vamos a encontrar un país muy difícil, muy complicado, con un nivel de endeudamiento que lo hace todavía más complejo, pero que hay que frenar esta destrucción para volver a poner a la Argentina de pie. Para vos, Ramiro, ¿el gobierno tiene con qué revertir esta situación en el 2019, con lo que hablábamos? Bueno, va a depender, me parece, de todos los que nos oponemos a esta política. Yo primero quiero meter un paréntesis de lo que decía Yamil respecto a esto de la doctrina Chocobar, respecto a esto. Vivimos en la Argentina que Soria no está, Orellana no está, Rafael Nahuel no está, Santiago Maldonado no está. Entonces, y todos esos compañeros han caído en hechos represivos sobre la base de distintas protestas o distintas luchas por la tierra, o por derecho. Entonces, un primer lugar tiene que ver eso, que este gobierno, para profundizar ese ajuste que le pide el Fondo Monetario de llegar al déficit cero, claramente va a tener que profundizar el ajuste, los despidos, los tarifazos. Y para eso no es nuevo, no son inventores de nada estos tipos, sino que la represión como medio para poder llevar adelante eso. No vemos tampoco tan sencilla la situación que tiene el gobierno, porque si hay provincias del mismo signo político del gobierno, como en la provincia de Buenos Aires, como en Mendoza, como en Jujuy, que han públicamente salido a decir que están dispuestos a desdoblar las elecciones
porque no quieren una misma boleta donde esté la figura de Macri, sabiendo que eso tiene un repudio de acuerdo a todo lo que nos hacen vivir. Entonces no han de tener tan sencilla. Entiendo y entendemos desde el espacio que nosotros participamos, de los cayetanos, de los movimientos populares, de la unidad de las organizaciones, de ese acto que hicimos el año pasado en el marco del G20 en Atlanta, con distintos compañeros que estamos en la calle, que el camino es profundizar la unidad, un gran frente que podamos derrotar en las urnas a esta política sobre la base de un programa que resuelva las necesidades de nuestro pueblo que está sufriendo y que nos grita de que tenemos que dejar las mezquindades de lado y poner las necesidades de nuestros compañeros. ¿Cómo generamos? El tema es cómo nosotros generamos expectativas, claro. O sea, cómo la gente vuelve a tener esperanza, cómo ponemos en marcha, digamos, esperanza que los argentinos necesitamos recuperar. Porque en definitiva, ¿cómo lo hacemos? Bueno, por supuesto, plantear prioridades como oposición. ¿Cuál es la prioridad número uno en la que tenemos que plantearnos hoy como dirigentes de la oposición? La principal preocupación de los argentinos es el trabajo, la principal preocupación de los argentinos es la inflación, la principal preocupación de los argentinos es, por supuesto, también la seguridad y la corrupción. Tenemos que tener claramente una agenda con relación a esos temas. El primer tema de todos, que es la prioridad número uno, es defender el trabajo de los argentinos. Defender el trabajo de los argentinos tiene dos aristas. Una, por supuesto, que no se pierdan trabajos, recuperar los que se han perdido, que no se precarice más el trabajo de cada uno de nuestros compatriotas. Y fundamentalmente el otro es recuperar las pymes, defender las pymes, trabajar sobre la producción, dejar de apostar a la timba o a la renta financiera como apuesta este gobierno para volver a creer, digamos, en lo que en realidad producía el 17% del PBI argentino era producido por las pymes. Este gobierno nos quiere llevar a un esquema de reprimerización de la economía, en definitiva, y al mismo tiempo también de una economía vinculada al sector de los servicios, fundamentalmente financieros, que lo que tenemos que tener en claro es que destruye el tejido social. Entonces, vuelvo a repetir, defender el trabajo de los argentinos es defender la fuente laboral y al mismo tiempo defender a los empresarios pyme. Eso es lo que hoy estamos viendo en todo el tejido social de la Argentina. Tiene que ser nuestra prioridad, tiene que ser nuestra agenda de campaña, tiene que ser nuestra agenda de unidad, no solamente el peronismo, sino de todos los sectores que hoy ven que el gobierno de Cambiemos lo único que ha llevado a la Argentina a una situación inimaginable el 10 de diciembre de 2015.